Hola a todos, mi nombre es Cristian Eduardo y este día, como parte de la actividad de la materia de físico-química, desarrollaré los temas de termodinámica de celdas galvánicas y celdas de combustible. El primer tema a desarrollar es termodinámica de celdas galvánicas. Aquí veremos la reacción en una celda galvánica, su equilibrio, diferencia de potencial y ecuación de Nernst. Pero primero tenemos que saber que la termodinámica es la parte de la física que estudia la acción mecánica del calor y las restantes formas de energía. Uno de los usos de la termodinámica es relacionar la diferencia de potencial de las pilas galvánicas reversibles con los potenciales químicos de las especies que intervienen en la reacción de la pila. Un ejemplo de esta pila galvánica con circuito abierto es esta, en la que se usa ácido clorhídrico y cloruro de plata. Aquí está la reacción global, que es la sumatoria de ambos nodos e incluye los respectivos electrones. Es la reacción química en la cual solo se muestran las especies químicas participantes. Como se nota, una pila reversible en circuito abierto, a partir de sus componentes, se transfiere entre ellas cantidades extremadamente pequeñas de carga, hasta que se alcanza el equilibrio electroquímico. Aquí vemos un ejemplo de una pila Daniels con un electrodo de zinc en una disolución de sulfato de zinc y un electrodo de cobre en una disolución de sulfato de cobre. La pila de la izquierda es en una situación de circuito abierto, mientras que la pila de la derecha es en una situación de circuito cerrado. Cuando se juntan las fases de la pila reversible en circuito abierto, las dos semireacciones tienen lugar hasta que se alcanza el equilibrio electroquímico y la reacción electroquímica global está en equilibrio. Para un sistema cerrado es diferente la condición. Es por la ecuación de sigma sub i de B sub i por mi sub i igual a 0, donde mi sub i representa los potenciales electroquímicos y B sub i son los coeficientes electroquímicos. El sumatorio incluye todas las especies de la reacción electroquímica. Y al descomponer la fórmula queda de la siguiente manera, que es el sumatorio de los electrones más el sumatorio de las especies de la reacción. Aquí podemos ver un ejemplo de las reacciones de la pila galvánica anteriormente vista. En la segunda imagen está expresado como el potencial electroquímico de los terminales electroquímicos derecho e izquierdo respectivamente. Esto es solo para la primera parte de la ecuación, ya que, como podemos ver en la siguiente imagen, para sigma' de B sub i por mi sub i no nos interesan los electrones. Esto es lo que representa la prima en esta parte de la ecuación. Aquí solamente utilizamos los componentes en la reacción química. La última imagen representada con los electrones y los terminales derecho e izquierdo. Según los convenios de la IUPAC, la oxidación, o sea, pérdida de electrones, tiene lugar en el terminal derecho, T sub T, por lo que E por T sub I, o sea, el terminal izquierdo, aparece en el miembro derecho de la reacción electroquímica de la pila, y E por T sub I tiene un coeficiente estequiométrico positivo. Y utilizando la siguiente fórmula de mi, sustituyendo los valores con I igual los electrones
y z igual a 1, obtendremos la siguiente ecuación donde phi sub t y phi sub i son el potencial izquierdo y derecho, y mi sub i depende de la temperatura, presión y composición. Y los terminales derecho e izquierdo tienen la misma temperatura, presión y composición. Por ello, los potenciales químicos de los electrones en los terminales son iguales. Esto quiere decir que quedan reducidos a cero de la ecuación, dando como resultado lo que podemos observar en la última imagen, que es N por F por epsilon igual a epsilon es el resultado de restar el potencial izquierdo del derecho. Esta es la diferencia de potencial que comúnmente conocemos. Puesto que la pila es reversible, no hay uniones líquidas y todos los iones de la reacción de la pila se encuentran en la misma fase. Esto es en la fase que es un conductor iónico, o sea, hace una disolución de un electrodo o una sal fundida. Vimos entonces que las ecuaciones de sigma y sigma' son iguales, despejando y dando como resultado que sigma' de V sub i por mi sub i sea igual a menos n por F por el diferencial de potencial. Esto lleva el nombre de la energía libre de Gibbs, que se encuentra como delta G en algunos libros. Al diferencial de potencial de la celda se le puede representar por E sub c. Ahora veremos el tema de la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst se utiliza para calcular el potencial de reducción de un electrodo fuera de las condiciones estándar, o sea, de concentración 1 molar, presión de 1 atmósfera, temperatura de 980 grados Kelvin o 25 grados centígrados. Se llama así en honor al científico alemán Walter Nernst, que fue quien la formuló en 1889. Esta es una representación de la ecuación de Nernst, en la cual E significa el potencial del electrodo, E0 es el potencial en condiciones estándar del electrodo, R es la constante de los gases ideales, T es la temperatura absoluta, N la cantidad de mol de electrones que participan en la reacción, F la constante de Faraday y Q es el cociente de la reacción correspondiente. Aquí es el ejemplo de Q con una reacción química. El símbolo que aparece de 2 I latinas se lee como productorio, siendo el productorio de A sub J y A sub I la actividad de los productos y reactivos. N sub J y N sub I es el coeficiente estequiométrico de los productos y reactivos respectivamente. C y D son presiones parciales o concentraciones molares de los productos. A y B son presiones parciales o concentraciones molares de los reactivos. Los exponentes son los moles de cada sustancia implicada en la reacción. Aquí está la comparación de la K de equilibrio con Q. En la fórmula de Q, el superíndice INS indica que las actividades son instantáneas, o sea, las actividades no son de equilibrio. Por lo tanto, Q no es una constante, sino que está cambiando de forma continua hasta que se alcanza el equilibrio. Y entonces entendemos que Q es igual a K. El máximo de trabajo que puede obtenerse a presión y temperatura constantes de una celda viene dada por la variación de energía libre de Gibbs, esta siendo R por T por logaritmo natural de Q menos R por T por logaritmo natural de K. Aplicando las propiedades del logaritmo, tenemos R por T por logaritmo natural de Q sobre K. Pero por otra parte, el potencial de la celda
se relaciona con la variación de energía libre obtenida en el tema anterior, siendo esta menos N por F por E sub cel. Al combinar estas dos ecuaciones y despejando E sub cel, nos queda de la siguiente manera, siendo menos R por T sobre N por F por el logaritmo natural de Q más R por T sobre N por F por el logaritmo natural de K. Al término R por T sobre N por F por el logaritmo natural de K se denomina potencial estándar del electrodo de la celda, o sea, E0. Sustituyéndolo en la fórmula, queda como se muestra en la siguiente imagen, pero como sabemos que cuando los reactivos y productos tienen valores de actividad tales Q igual a 1, entonces el potencial de celda es igual al potencial estándar. Aproximando las actividades a concentración molar y teniendo en cuenta que los valores de concentración son instantáneos, o sea, que se mantienen en cambio hasta llegar al equilibrio, sustituimos la fórmula de Q por la fórmula de K, teniendo así las concentraciones o presiones parciales de reactivos y productos de la reacción. Por último, podemos simplificar la ecuación de Nernst al saber que la reacción está efectuándose a la temperatura estándar de 25 grados centígrados, o sea, hace 298.15 grados Kelvin. Multiplicando la ecuación por el factor 2302, esto produciendo también un cambio de logaritmo a logaritmo neperiano y reduciendo la ecuación a E igual a E0 menos 0.05916 sobre N por logaritmo base 10 de Q. Ahora pasaremos a unos ejemplos y ejercicios sobre la termodinámica de celdas galvánicas. Aquí podemos ver un ejemplo que nos ayudará más adelante sobre la ecuación de Nernst. En la reacción de una celda con aluminio y zinc, lo primero que tenemos que observar es que la cantidad de moles de electrones en la reacción es de 6. Y una diferencia de la Q cuando queremos buscar el potencial de toda la celda galvánica o el potencial del cátodo, que está en este caso es el zinc. Como primer ejercicio tenemos que en cierto experimento con una celda formada por los electrones de zinc e hidrógeno se encontró que el valor del potencial era de 0.54 voltios a 25 grados centígrados. Si la concentración de los cationes de zinc es de 1 molar y la presión es de 1 atmósfera, calcular la concentración de los iones hidrógeno. Y nos dan la siguiente reacción. Lo primero que tenemos que observar es que el potencial de la celda está dada a 1 atmósfera y a 25 grados centígrados. Por lo tanto, podremos reducir la ecuación de Nernst, que al buscar la concentración del ion hidrógeno, buscamos la concentración de la sustancia del cátodo, como en el ejemplo anterior. Aquí ya hemos reducido la ecuación de Nernst por estar a la temperatura de 25 grados centígrados y a 1 atmósfera de presión. El potencial estándar de la celda lo obtenemos buscando en las tablas, dando como resultado menos 0.76 voltios para el zinc y 0 voltios para el hidrógeno. Y como el potencial estándar de la celda es igual al potencial del electrodo de la derecha menos el potencial del electrodo de la izquierda,
Por ley de la sustitución en la ecuación, da como resultado que el potencial estándar de la celda es igual a 0.76 voltios. Y sabemos que la concentración de ion zinc es igual a 1 molar. Ya teniendo todos los componentes y despejando la ecuación, tenemos como resultado de concentración de ion hidrógeno es igual a 1.92 por 10 a la menos 4 molar. Para el segundo ejercicio tenemos que en una pila que está formada por una celda de hierro y otra de manganeso, se nos dan las concentraciones de las especies y los potenciales estándar de cada celda. Lo primero que tenemos que observar es que no se especificó a qué presión y temperatura está la pila, por lo que asumimos que es a presión de una atmósfera y a temperatura estándar, o sea 25 grados centígrados. Así que podremos reducir la ecuación de Nernst. Sabiendo esto, procedemos a escribir la reacción de cada celda para combinarlas y tener la reacción global, para saber cuántos moles de electrones se mueven en la pila, dando 5 moles de electrones como resultado de balancear la ecuación. Ahora pasamos a tener el potencial estándar de la pila, restando el potencial estándar del ánodo al potencial estándar del cátodo, dando como resultado 0.74 voltios. Ahora que tenemos el valor del potencial estándar de la pila, solamente utilizamos la ecuación de Nernst y la cantidad de moles de electrones y sustituimos los valores, dando como resultado el potencial de la pila, que es igual a 0.598 voltios. Ahora, como segunda parte, veremos las celdas de combustible, que son su clasificación y algunos usos. Las pilas de combustible, también llamadas células de combustible o celdas de combustible, es un dispositivo electroquímico en el cual el flujo continuo de combustible y oxidante sufren una reacción química controlada que da lugar a los productos y suministra directamente corriente eléctrica a un circuito externo. La celda de combustible se trata de un dispositivo electroquímico de conversión de energía similar a una batería. Se diferencia en que está diseñada para permitir el abastecimiento continuo de los reactivos consumidos, es decir, produce electricidad de una fuente externa de combustible y de oxígeno u otro agente oxidante, en contraposición a la capacidad limitada de almacenamiento de energía que posee una batería. En la imagen se ve un ejemplo de una celda de combustible y observamos la entrada de hidrógeno por el lado izquierdo y la entrada de aire por el lado derecho, el ion móvil, que en este caso es el ion hidrógeno, y la salida de aire más agua como producto, además del movimiento de electrones. Dependiendo del electrodo que utilicen, las células de combustible se clasifican en poliméricas, alcalinas, de ácido fosfórico, de carbonatos fundidos, de óxido sólido y de conversión directa de metanol. En el cuadro está un pequeño resumen sobre la clasificación de celdas de combustible, el ion móvil de cada celda, la temperatura con la que normalmente operan y algunos comentarios. Para la celda alcalina, el ion móvil es el ion hidroxilo. La temperatura está entre 50 y 200 grados centígrados. Y los comentarios es que normalmente se ocupan para vehículos espaciales como el Apolo y los lanzadores. Para la membrana de intercambio protónico, o sea, una celda polimérica,
El ion móvil es el ion hidrógeno. La temperatura está entre los 30 y los 100 grados centígrados y que normalmente se ocupa en vehículos y aplicaciones de teléfonos móviles. Para la de metanol directo, el ion móvil es el hidrógeno. La temperatura está entre 20 y 90 grados y se ocupa normalmente como los sistemas portátiles de baja potencia, ordenadores y teléfonos móviles. Para la de ácido fosfórico, el ion móvil es el hidrógeno. La temperatura ronda los 220 grados centígrados y existen muchos de hasta 200 kilowatts en funcionamiento. Para la de carbonato fundido, el ion móvil es el carbonato. La temperatura es alrededor de 650 grados centígrados y están adecuados para centrales de ciclo combinado. Para la de óxido sólido, el ion móvil es el oxígeno y la temperatura ronda entre los 500 y los 1000 grados. Es válido para el ciclo combinado en diferentes tamaños. Ahora veremos cada celda por separado. Celdas de combustible poliméricas. Las celdas de combustible poliméricas utilizan como electrolito una membrana polimérica basada en ácidos sulfónicos perfluorados, que debe mantenerse completamente hidratada durante la operación para favorecer la conducción de los protones. Este requerimiento limita la temperatura de operación por debajo de los 100 grados centígrados y es crítico para obtener una buena eficiencia. Al ser agua el único líquido que se utiliza, los problemas corrosivos son mínimos. Las celdas de combustible poliméricas utilizan hidrógeno de elevada pureza en el ánodo y oxígeno o aire en el cátodo. Otro combustible tiene que ser tratado previamente para convertirlo en hidrógeno, con la excepción del metanol, que puede ser utilizado directamente en las pilas de combustible de metanol, las cuales veremos más adelante. Este tipo de celdas se emplean fundamentalmente en el campo de los automóviles, como plantas de suministro de energía a pequeña escala y en los últimos años como fuentes de energía en aplicaciones de baja potencia. La imagen es un ejemplo de una pila de combustible de metanol siendo utilizada para dar energía a un teléfono móvil. Las celdas de combustible alcalinas. Las celdas de combustible alcalinas se basan en una reacción redox, oxidación del hidrógeno, como en la primera reacción, y reducción del oxígeno, como se muestra en la segunda reacción. Los dos electrodos de esta pila están separados por una matriz porosa y saturada con una solución alcalina acuosa, tal como hidróxido de potasio. Esta solución alcalina susceptible de contaminación por hidróxido de carbono con facilidad. Debido a esto, se le puede emplear oxígeno puro o por lo menos aire purificado como reactivo. La imagen muestra una celda de combustible alcalina con todas sus partes marcadas respectivamente: el hidrógeno, el flujo de electrones, la carga, oxígeno, cátodo, electrolito, anodo, agua, iones hidróxido. Las celdas de combustible de ácido fosfórico utilizan ácido fosfórico concentrado como electrolito, retenido en una matriz de carburo de silicio, con una temperatura de operación de 150 a 250 grados centígrados. Los electrodos son de platino soportado sobre carbono, con una alta sensibilidad
por el óxido de carbono. Aparte de la celda alcalina, este tipo de celdas son las que tienen mayor nivel de desarrollo tecnológico, con una amplia utilización en aplicaciones estacionarias en fase de demostración. Utilizando como electrolito una sal fundida de carbonatos alcalinos, las células de combustible de carbonatos fundidos retenidos en una matriz de aluminio de litio operan a una temperatura superior a 650 grados centígrados, mejorando sus presentaciones cuando se trabaja a presión. Los materiales utilizados comúnmente como electrodos son níquel dopado con cromo o aluminio para el anodo y óxido de níquel litiado para el cátodo. Se emplean en aplicaciones estacionarias con aprovechamiento del calor residual generado, estando muy avanzado su desarrollo y próximo a su comercialización. Las celdas de combustible de óxidos sólidos. El electrolito utilizado en estas celdas es un óxido metálico no poroso, que sea buen conductor iónico, normalmente óxido de circonio, estabilizado con óxido de yitrio. Estas celdas operan entre 900 a 100 grados centígrados. Las ventajas de esta clase de pilas de combustible son la alta eficacia, estabilidad a largo plazo, flexibilidad de combustible, emisiones bajas y relativo bajo costo. La desventaja más grande es la alta temperatura operativa, que requiere tiempos de inicio más prolongados y posibles problemas de compatibilidad mecánica y química. Por último, las celdas de conversión directa de metanol. Estas son también celdas de combustible poliméricas con la singularidad que ocupan metanol, y no es necesario que pase por una reformación previa a su uso, ya que el propio anodo catalizador extrae el hidrógeno del metanol líquido, dado que la temperatura mínima de operación de este tipo de pilas es baja. Se puede utilizar en aplicaciones de pequeño tamaño, como teléfonos móviles, ordenadores portátiles y cargadores de batería para otros productos electrónicos, y también en aplicaciones de tamaño medio para alimentar la electrónica de barcos o cabañas. Con esto último se da como terminados los temas de celdas galvánicas y celdas de combustible. Muchas gracias por su atención.